Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El mundo avisora un cambio sustancial en la correlación de fuerzas políticas, económicas y militares. Aunque algunos piensan que esto ya se gestó desde hace casi una década, pero hoy se perfila mejor con el conflicto armado en Ucrania. Tan es así que presidentes como Alberto Fernández y Jair Bolsonaro, de contrapuestas visiones ideológicas, sostuvieron reuniones de alto nivel con Vladimir Putin y las máximas autoridades rusas en este año 2022. En la práctica, la economía se mueve hacia el lado oriental del planeta, cada vez con más fuerza y con otros ingredientes. ¿Esto qué consecuencias trae para América Latina? ¿Seguirán siendo algunos países muy sumisos a la política exterior de los Estados Unidos? ¿Habrá algún cambio en la presencia de más gobiernos de corte progresista? De esto queremos conversar con la investigadora Carla Díaz, a quien por supuesto siempre le daremos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Carla. ¿Cómo estás? Hola Orlando, muy bien, por aquí. Gracias Gracias por por la atender esta invitación. invitación. ¿Cómo valoras, cómo reflexionas y cómo miras en perspectiva lo que está pasando en el mundo a partir del conflicto armado en Ucrania? Que algunos dirían en su momento que sí es un conflicto allá muy lejos, pero ya vemos que en la práctica, por ejemplo, en países como África, como América Latina, las exportaciones de las importaciones de Ucrania y Rusia están cambiando incluso su propia dinámica interna y además se genera inflación en el mundo occidental. Bueno, asistimos a un momento global muy complejo. Si bien no es extraño que haya un conflicto bélico, porque normalmente hay un conflicto, aunque no esté mediatizado, este lo vemos con particular interés porque es un conflicto que puede escalar a una escala inusitada y eso es muy complicado. Y de todas formas, bueno, una de las cosas más complejas y que vemos con mayor preocupación es el posicionamiento como global que se ha dado en torno a ese conflicto. Por un lado, la cobertura mediática que se le ha dado y la parcialización que se está generando en la opinión pública mundial, muy especialmente en Europa, donde les han llevado a tomar partido, les han llevado a parcializarse. Eso impacta en el resto del mundo sin lugar a dudas. Y es muy complejo porque habla de una manipulación mediática que tiene un efecto muy fuerte en un tema tan sensible como un conflicto bélico y que claramente no ha aplicado en otros conflictos recientes, ni siquiera en otros conflictos que están ahora mismo vigentes. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar de forma crítica el rol que juegan los medios en este tipo de eventos y que a la vez no solamente impacta en la opinión pública y en cómo se solidarizan las personas y las poblaciones, los pueblos específicos con una de las partes, sino que también termina incidiendo en pronunciamientos políticos, ¿no? Entonces también vemos con mucha preocupación y creo que eso es lo que más impacta en nuestra región, cómo se han dado también pronunciamientos ligeros, quizá un poco desinformados o quizá un poco como por seguir el pronunciamiento hegemónico de solidarizarse con una de las partes cuando es un conflicto de una gravedad tal que no debería significar que los países de América Latina se estuvieran involucrando de ninguna forma, ¿no? En ese Claro. sentido, es importante rescatar que América Latina fue declarada hace 2 años territorio de paz en el marco de los procesos de integración que se dieron con mucha fuerza en la primera década del siglo XXI. Y deberían ir los países, las sociedades y los gobiernos también un poco a rescatar ese pronunciamiento y relevarlo en un momento como este, porque no es cosa menor que nuestros países estén involucrándose en un conflicto del que no tienen mucho que ver y del que en general lo único que pueden sacar son pérdidas y complicaciones de ese involucramiento. Entonces, bueno, eso lo vemos con mucha preocupación. Eh, de todas formas, también vemos cómo un evento importante en la escala global también genera cambios que también eran inesperados, como por ejemplo la situación con Venezuela y cómo Venezuela, bueno, Estados Unidos tiene un acercamiento, Estados Unidos manda una delegación a conversar con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, y bueno, eso un poco genera un cambio en el escenario regional donde habían y donde hay todavía gobiernos que se posicionan a favor de las sanciones, del bloqueo económico hacia Venezuela, y de repente el principal responsable está negociando con Venezuela. Entonces ahí también se generan unos cambios que son desde el punto de vista geopolítico interesantes y desde el punto de vista también social y humanitario también es importante porque cualquier levantamiento de sanciones hacia Venezuela para los que venimos luchando por ese tema hace unos años es muy relevante. Entonces, en general, es un escenario, bueno, que está generando cambios de diversos tipos en la esfera global.
Claro, sin te lugar a... adelantaste un poco a lo que te iba a plantear a propósito de este cambio, de lo que ocurre entre Estados Unidos y Venezuela, pero ya que lo abordaste, lo quiero enfatizar en el siguiente sentido. Si esto efectivamente le provoca a Estados Unidos, ¿cómo se explica que la situación que vivían Estados Unidos con Venezuela y también con Cuba, ahora por causa del petróleo se puede arreglar? Es decir, ahí hay un nivel de pragmatismo, hay una necesidad, hay una emergencia, hay una urgencia, y hasta dónde estas urgencias en el plano concreto de las relaciones con Venezuela en particular y con Cuba, que ha sido bloqueada, podrían también modificar el escenario latinoamericano. Sí, bueno, ahí también en este campo específico también se ve de manifiesto como este impacto no solamente mediático y de lo que se instala como una realidad incuestionable, que es, por ejemplo, el hecho de que hay países en América Latina donde se ven los derechos humanos sistemáticamente, y no estamos hablando de Colombia, por ejemplo, donde efectivamente sucede, sino estamos hablando de otros países donde se instaló esa verdad. Y que además son verdades que tienen, verdades, entre comillas, que tienen efecto retroactivo, porque siempre, si hubo un trayecto en donde el país era democrático y todos conversaban, había espacios de integración y de interrelación entre ellos, en el momento en que se determina que no es un país democrático y es una dictadura, entre comillas, ese efecto va hacia atrás también. Entonces siempre fue una dictadura y siempre se estuvieron violando los derechos humanos. Entonces vemos que hay una manipulación muy fuerte donde sin duda el campo mediático tiene mucho impacto, pero también esta posición de fuerza de Estados Unidos de imponer su criterio a nivel global. Entonces, bueno, eso es un poco lo que ha venido pasando. Se instalaron verdades respecto a algunos países que han terminado siendo aislados, y eso ha generado además consecuencias complejas desde el punto de vista económico, social, pero también humanitario, a propósito de la migración, y donde se han cortado los canales para el diálogo en función de esta censura por la supuesta violación a los derechos humanos, que de repente cuando aparece, como en este momento, un interés superior que tiene que ver con los combustibles, que tiene que ver con un interés estratégico de los Estados Unidos de tener acceso a petróleo, esto se pasa a otro nivel de importancia. Entonces también en ese sentido es muy complicado, a propósito también de lo que comentamos al principio sobre el conflicto de Rusia-Ucrania, es muy complicado los posicionamientos que toman los países de América Latina respecto de seguir la pauta que marcan los Estados Unidos, porque Estados Unidos cambia la pauta cuando le interesa, cuando es por sus propios intereses, y nuestros países quedan un poco a la deriva frente a esos posicionamientos, ¿no? Un poco en contra de países hermanos, vecinos, que no deberían estar sujetos a los dictámenes del imperio norteamericano. Entonces, en ese sentido también cobra mucha fuerza que se puedan retomar espacios de diálogo sin la intervención de los Estados Unidos, porque claramente, y bueno, eso no es ningún descubrimiento, pero claramente es un actor que lo que hace es perjudicar y poner en posiciones encontradas a los países de América Latina. Y en un momento como este, a propósito de nuevos ciclos de impugnación al neoliberalismo y de nuevo de la vuelta de gobiernos progresistas a los gobiernos de algunos de estos países, es importante que se pueda retomar esa senda como de autodeterminación, de libre determinación de los pueblos, de no seguir esa pauta norteamericana, porque es muy perjudicial para las relaciones entre los estados de América Latina. Claro, pero aquí ocurre una paradoja porque Estados Unidos castigaba a los países que compraban petróleo a Venezuela. Entonces ahora Estados Unidos tiene que castigar a Estados Unidos por comprar petróleo a Venezuela. Esa sería la paradoja real. Si ese es el pragmatismo de los Estados Unidos, ¿hasta dónde incluso, por ejemplo, en este caso particular con respecto al conflicto con Ucrania, para cerrar esta primera parte, Carla, podría también modificar las relaciones de Estados Unidos con la misma Europa? Porque el día de hoy, a la madrugada, digamos, de América Latina, se ha destacado por parte del canciller alemán que no se va a involucrar la OTAN en el conflicto de Ucrania, pero mientras tanto Estados Unidos sigue mandando apoyo económico, manda drones, manda material bélico a Ucrania. Claro, sí, en ese campo hemos visto durante todos estos días, desde que comenzó formalmente el conflicto, porque además es un conflicto que no comienza ahora, sino que comienza años atrás, y solamente ahora es que conocemos y que digamos, la opinión pública está enterada de lo que está pasando ahí. Desde que comenzó, según los medios, este conflicto, hemos visto posiciones, digamos, como encontradas en ese sentido. Entonces, está el riesgo de que se involucre la OTAN. Finalmente pareciera que Ucrania ha sido asusada a meterse en ese conflicto de esa envergadura y en esas condiciones como lo está, y después demanda que no le están dando el respaldo que está esperando.
Entonces, bueno, vemos que se trata de un juego, una dinámica geopolítica que tiende a cómo son esas dinámicas, ¿no? Donde hay intereses que no están tan visibles y que terminan utilizando a diferentes actores para llevar a cabo sus objetivos y lograr esos intereses. Entonces, en ese caso, bueno, es muy lamentable porque se llegó a un nivel de conflicto que no se estaba, bueno, que no, obviamente nadie lo quería. Para Europa es un problema tremendo porque Europa ha tenido, digamos, ha estado como al margen, tan cerca de conflictos de ese nivel y bueno, se rompe como esa tradición que venía trayendo hace casi un siglo de no tener conflictos como en sus territorios. Y no solamente eso, sino que además se van a enfrentar a un problema migratorio complejo que además están dando un tratamiento completamente diferenciado al que le venían dando la migración africana durante todos estos años. Entonces, bueno, son todas complejidades que si bien impactan directamente en el espacio europeo, y con todo lo que eso implica para Europa, para la afectación de sus niveles de vida, de sus dinámicas, del estándar que han mantenido durante todos estos años, con diferencias entre países, pero que han mantenido a diferencia del resto del mundo, porque digamos, mantiene un estándar de vida y de condiciones que solamente para ellos. Y bueno, que puede verse afectado ahora en relación lo que está pasando ahí y bueno, con las implicancias que eso puede tener para el resto del mundo en términos no solamente de lo geopolítico y de las relaciones entre los estados a partir de ahí, sino también de los intereses de lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Con lo humanitario, con la migración y con otros elementos de ese tipo. Claro que si hagamos la primera pausa, Carla, para volver a hablar, además del significado de lo que acabas de mencionar, es decir, un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo que tiene sus expresiones, tiene sus matices y que es bueno, digamos, en este momento reflexionar aquello. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con Carla Díaz. Ella está ya en Santiago de Chile para hablar sobre lo que significa este momento, esta coyuntura o quizás un nuevo ciclo en América Latina. Este conflicto, Carla, entre Ucrania y Rusia, más la intervención de Estados Unidos, también ha colocado a China como un espacio de suma atención de muchos países que requieren efectivamente resolver sus asuntos económicos. ¿Crees que efectivamente esta reconfiguración del mundo, como ya señalan incluso algunos grandes analistas internacionales como Noam Chomsky y otros más, con respecto a que el mundo está girando hacia el oriente y en ese plano tiene que pensarse el futuro inmediato de América Latina? Sí, yo coincido con esa posición. Pareciera que el resultado de lo que está sucediendo en este momento, que aún no es claro hacia dónde se va a dirigir, digamos, el que va a salir un poco con la ventaja de todo esto va a ser China, ¿no? Y bueno, eso es interesante porque también, según lo han escrito, lo han documentado algunos especialistas y algunos autores que se han dedicado a estudiar ese tema, un poco la decadencia del imperialismo norteamericano también va orientada hacia allá, ¿no? Hacia el fortalecimiento de otros actores con mucha fuerza, de otras potencias. Y en este caso vemos este conflicto que un poco trae algunos elementos de lo que fue la Guerra Fría en términos de ese enfrentamiento entre esas dos, digamos, lo que queda, esos dos sectores de lo que fue ese conflicto Guerra Fría, pero que en este caso particular tendría como consecuencia el fortalecimiento de China como actor principal en el campo geopolítico. Eso, bueno, eso puede ser muy interesante en diferentes sentidos porque también tiene que ver con la posibilidad de tensionar esa hegemonía norteamericana bueno, y de disputarle esos espacios que además han sido nefastos para la humanidad, ¿no? Por la forma en que ellos han operado y cómo han implementado y cómo han ejercido el poder que tienen hasta ahora.
Ya, y en esa lógica, entonces, esta nueva ciclo que tú mencionabas como impugnación al neoliberalismo, ¿crees que se acentúe en esa perspectiva o por el contrario, en la lógica mercantil mundial, con todo lo que está ocurriendo, desabastecimiento, inflación, acaparamiento, por ejemplo, este momento de diésel y de productos originados en los combustibles fósiles, va a replantearse la lógica que han tenido, por ejemplo, gobiernos progresistas y ahora con la inclusión, por ejemplo, de Chile? Sí, bueno, el escenario no deja de ser complejo en ese sentido, porque si bien asistimos a un nuevo ciclo de impugnación, lo que llaman algunos autores de esa forma, un nuevo ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina, que además no es desde ahora, sino que parte, o sea, que no tiene que ver con la llegada al poder de determinados gobiernos, sino que tiene que ver con cómo impugnan los pueblos esos procesos. Y eso, este nuevo ciclo partió en el 2019 con el levantamiento popular en Chile, con el estallido social que se dio también en Ecuador, en Perú, en Colombia mismo, en Estados Unidos hubo algunos elementos de este tipo, y eso podemos llamar un nuevo ciclo de impugnación porque es una nueva oleada de protestas que un poco demandan transformar lo que se está viviendo en ese momento, que es la lógica neoliberal en la escala en la que la conocemos en la actualidad. Ese nuevo ciclo, que además es un ciclo que viene después del ciclo anterior, que un poco respondió a, bueno, al Caracazo en el 89 y después a la llegada al poder del presidente Hugo Chávez y todo lo que se dio en ese contexto de inicio del siglo XXI, ese fue un ciclo de impugnación que un poco se vino a la disminución en los años anteriores a este, donde más bien lo que predominaron fueron gobiernos de derecha que con mucha fuerza reinstalaron políticas de corte neoliberal y eso fue también un poco lo que da pie, porque bueno, justamente son ciclos. Es justamente lo que da pie a que venga este nuevo ciclo de impugnación neoliberal, que ha significado para el caso particular de Chile que llegue al poder un gobierno, una coalición integrada por el Partido Comunista de Chile, pero también por otras fuerzas del Frente Amplio y otros movimientos sociales, que tienen como programa un poco poner límites y poner fin al neoliberalismo. Y que además, en el caso particular de Chile, se combina con el proceso constituyente que va a la par y que un poco ha ido, digamos, paralelo a lo que ha sido esta llegada al gobierno del presidente Boric, sino que es un proceso que va a la par, donde se está disputando cuál va a ser la configuración de la sociedad chilena de aquí en adelante. Entonces eso tiene que ver con cómo se van a considerar los derechos, cómo va a ser un Estado social y de derecho y no un Estado subsidiario. Es todo lo que está en disputa y lo que se espera que a final de este año ya esté como propuesta de nueva constitución, que un poco va a significar no solamente el ciclo corto de gobierno, que son 4 años, sino que va a significar un ciclo que se espera que sea más largo, como es el ciclo de vigencia de una constitución, que lo que los expertos dicen es que debe ser más o menos de 20 años por lo menos. Entonces, bueno, es un poco lo que está en disputa en el caso de Chile, pero también vemos con mucho interés como en Colombia hay altas probabilidades de que también llegue al gobierno una coalición de tipo progresista. Y también estamos esperando que en Brasil suceda lo mismo con Lula. Vemos que en Perú también hubo una campaña presidencial que iba muy llamada a luchar contra el neoliberalismo y a transformar en términos de asamblea constituyente y todo. No ha logrado eso porque le ha sido muy difícil, porque también tenemos que tener en consideración que esos procesos bueno, responden principalmente a las dinámicas internas y propias de los países, ¿no? Y a cómo las correlaciones de fuerza se van configurando para que se den los avances en una medida o en otra. Entonces, a veces, desde afuera, vemos con ojos críticos lo que sucede en Chile, lo que sucede en Perú, lo que sucede en Colombia, sobre todo en términos de los pronunciamientos que ellos realizan para lo externo, pero de todas maneras, lo importante es que los procesos respondan a las necesidades propias de su pueblo y que además logren hacer los avances en función de la posibilidad que tienen de hacer esos avances, ¿no? Porque no es solamente decretar las cosas. En el caso de Chile puntualmente, se ve con mucho interés el proceso constituyente en primer lugar, se ve con mucho interés el gobierno de Boric, que es un gobierno que se ha declarado progresista, feminista, y que desde el campo de lo simbólico ha dado muestras muy importantes, ¿no? En términos de inclusión, de diversidad, de paridad, de feminismo, y eso está muy bien, inclusive de plurinacionalidad. Y eso está muy bien, más allá de las críticas que se puedan dar, pero sin embargo se trata de un gobierno que no tiene mayorías en el Congreso para hacer casi nada de las propuestas que tiene como programa. Entonces, bueno, son parte de las complejidades y en escenarios que además se polarizan, como en el caso de Chile, donde vemos que, bueno, se pudo configurar esta articulación para llegar al poder, pero que por otro lado también emergió la extrema derecha, donde ahora tiene representantes en el Congreso,
tiene un número importante de representantes de la extrema derecha, y una extrema derecha que es extrema en todos los sentidos, en términos de que están por restringir derechos, el tema alaban vinculados con lógicas neonazistas, con lógicas obviamente machistas y de migración a la mujer. Y vemos justamente, la semana pasada vimos cómo algunos de estos grupos se instalan a las afueras de la Asamblea Constituyente y estuvieron atacando a los constituyentes. Y especialmente atacaron a un constituyente del Partido Comunista y le estaban amarrando, como asfixiándole con una bandera en la cara. Entonces, bueno, son estas las lógicas que se instalan y justamente en países donde ya hemos visto procesos de este tipo, vemos cómo se da justamente la polarización, es lo que se está dando y es donde entran, bueno, todas las disputas para lograr esos avances o retrocesos en el marco de esas dinámicas propias de cada sociedad. Claro, pero Carla, para finalizar entonces, muy importante lo que acabas de mencionar, pero también hay una lección quizás todavía no bien procesada ni tampoco bien aprendida. Quienes hablaban durante la pandemia hablaban que en la pospandemia, en la nueva normalidad, se debían reafirmar y además intensificar los procesos de integración para no vivir lo que se vivió durante la pandemia, y ahora con el conflicto en Ucrania también se vuelve a plantear ese tema. ¿Crees que efectivamente esta nueva oleada de gobiernos progresistas al menos tendrá como una de sus prioridades la integración que facilite, abarate, por ejemplo, costos en algunos productos, genere intercambios productivos, científicos, culturales, económicos en general, ya que efectivamente lo que requiere América Latina es lo que en su momento se planteó la Unión Europea también, y que ahora efectivamente se podrían profundizar después de este paréntesis de orden neoliberal que se ha vivido en América Latina? Sí, para América Latina la integración es una necesidad y yo creo que eso también es una demanda de vastos sectores sociales, sobre todo los sectores organizados, los partidos políticos de izquierda, tienen eso como un entendido lógico, o sea, no se explica que ninguno de nuestros países opere de forma aislada frente al mundo. Y eso tiene impactos en materia económica, tiene impactos en materia política, tiene impactos en materia social y en materia humanitaria. En el contexto de crisis que vemos ahora y que seguramente se va a acrecentar con la cuestión del conflicto bélico en Europa, sumado a la crisis que venimos arrastrando a partir de la pandemia, los niveles altísimos de desempleo, de inflación, que además son un elemento común en todos nuestros países, para enfrentar ese tipo de dinámicas es indispensable que haya una articulación regional. Entonces, en ese sentido, hay mucha preocupación porque justamente estos gobiernos progresistas y los que están por llegar al poder o con posibilidades de llegar, no incorporan ese elemento como una de sus principales banderas. Porque también están con la cautela de no ser criminalizados o asociados con proyectos que se dan por derrotados. Entonces, eso es una preocupación que está latente, pero que sin embargo estamos a la expectativa de que pueda haber también una presión social, una presión desde lo político, desde el campo de lo popular, para que se avance en ese sentido, porque no hay forma de superar estos desafíos, además que no son solamente regionales, sino globales, de manera aislada. Entonces, en este sentido, es muy importante que se puedan retomar estos espacios de integración, no solamente para ver los temas de salud de forma colectiva, como se evidenció la carencia en el marco de la pandemia, sino también ver, por ejemplo, el tema de la migración, que no se está viendo de manera conjunta, y eso es una forma muy absurda de abordarlo porque no hay forma de que se resuelva de esa manera. En materia de defensa, lo mismo. Estamos con un conflicto bélico de magnitudes tremendas en Europa, y esta región no tiene un posicionamiento claro respecto ni de el llamado a la paz, ni de defensa tampoco. Como en algún momento se intentó tener un Consejo de Defensa Suramericano que pudiera tomar un posicionamiento, seguramente en pro de la paz, pero un posicionamiento conjunto y en perspectiva de defensa en un conflicto como este. Entonces, son necesidades que están latentes, están en evidencia, y de que hay preocupación de que no forman parte de la agenda, o por lo menos de la agenda evidente y visible de estos proyectos progresistas, pero que esperamos, y yo creo que tiene que ser así, que haya una atención desde lo popular, desde el campo social, para incorporar estos temas en las agendas. Y yo creo que esa es una expectativa que se tienen desde diferentes sectores, no solamente desde Chile, sino también desde otros países de América Latina. Gracias, Carla. Siempre será un gusto escucharte y además analizar lo que pones como elementos de análisis y enfoques para esta situación concreta de América Latina. Te mando un abrazo, que estés muy bien.
Gracias, Orlando. Un abrazo para ti también. Gracias a Carla Díaz, investigadora, por supuesto, con todos los elementos que hemos puesto sobre el análisis y la reflexión. Evidentemente todavía hay mucho que indagar y este año 2020 parecería que se avisora como un espacio concreto de cambios y transformaciones. Ojalá sean todas para bien. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.